Hay un error muy común que la mayoría cometemos en nuestra PC Gamer, o si todavía no tenés una, cuando elegís los componentes para comprarla. Ignorar la refrigeración es un grave error que pone en peligro a tus componentes. ¿Cuántos de ustedes tienen una refrigeración decente en su PC? O si todavía no tenés una PC y estás en el proceso de comprártela, ¿ya pensaste cómo la vas a refrigerar? ¿Con qué cooler? ¿Con qué refrigeración líquida? Si le vas a poner una líquida o con qué ventiladores. Hoy te voy a explicar por qué si no prestas atención a la refrigeración tus componentes podrían dañarse. ¿Cuál es la importancia de la refrigeración? ¿Cómo lograr un buen flujo de aire? Y vamos a ver unos fans que son excelentes. Así que, arranquemos. Pero antes te agradecería muchísimo si te suscribís al canal. Más del 90% de las personas que ven mis videos no se suscriben. Vamos a ser sinceros, siempre que vamos a comprar una PC nos fijamos en los componentes que nosotros consideramos más importantes. El GPU, el CPU, la motherboard, la fuente en todo caso, e ignoramos bastante la refrigeración de la PC. Y me incluyo, cuando hacía videos de presupuestos pocas veces incluía un cooler para el procesador y nunca te recomendaba ventiladores para comprar, ya que los tomaba como un componente secundario. Y definitivamente no son un componente secundario. Grave error de mi parte. Noctua se recopó y nos mandó una banda de cosas. Entre ellas, fans o ventiladores, que son estos ventiladores de acá. 3 ventiladores de 140 milímetros NFA14 PWM Chromax Black Swap. Sí, alto nombre larguísimo, pero bueno, son los que nos mandó Noctua y son buenísimos. Son ventiladores de muy buena calidad, de los mejores que hay, y más adelante los vamos a ver con detalle porque son ventiladores muy buenos, fans como le quieras decir, y vamos a hacer pruebas con estos ventiladores. Así que muchas gracias Noctua por hacer posible este video, son unos genios. Como ya te habrás enterado, hay dos maneras de refrigerar una PC, bueno, 3: refrigeración por aire, o sea cooler y ventiladores; refrigeración líquida, custom y all-in-one; y la tercera es sumersión por aceite mineral. Pero bueno, esa no la usa nadie, porque no es tan efectiva. Es cierto que podemos combinar distintos tipos de refrigeraciones, por ejemplo, no sé, una refrigeración líquida y varios ventiladores, pero en este video vamos a hablar pura y exclusivamente de ventiladores y cooler, o sea, pura y exclusivamente de refrigeración por aire, porque es lo que tengo y es de lo que justamente se trata este video, y es la opción más económica para todo el público, y también la más accesible, y a mí me gusta más la refrigeración por aire, se los tengo que decir. Aclaro que cuando yo digo fan me refiero a ventilador, porque fan es en inglés ventilador, y cuando digo cooler me refiero a el enfriador del procesador, porque se llama así. Cooler es el enfriador del procesador, no se dice disipador, se dice cooler o enfriador, pero yo prefiero decirle cooler. Mirá esa belleza, a ver si enfoca la chota esta. Mirá, enfócate, hermoso. Pero bueno, no estamos acá para hablar del NH15. En una PC, todos los componentes internos tienen que tener la menor temperatura posible, o al menos temperaturas decentes. No es un secreto que cuanta mayor temperatura tenga un componente de la PC, reduce su tiempo de vida útil. Graben esto en su cabeza: cuanta mayor temperatura, menor tiempo de vida útil. Así como lo digo, suena muy catastrófico, pero los componentes de una PC tienen un límite aproximado de temperatura un poco alto. 95 o 100 grados en el caso del procesador y 105 grados en el caso de la gráfica, pero ya 90 grados o incluso menos es bastante y hay que empezar a preocuparse. En caso de que algún componente como la tarjeta gráfica, el procesador u otros componentes superen la temperatura máxima, entrarán en un estado llamado thermal throttling. En español, estrangulamiento térmico, en el que bajarán su rendimiento, frecuencias y voltajes para calentarse menos, hasta llegar al punto de apagarse si es necesario. Es más, no hace falta que lleguen a las temperaturas límites. Si ves que tu procesador o tu gráfica llegan a 75 u 80 grados seguido, te recomiendo, si tu bolsillo te lo permite, comprar algunos ventiladores de buena calidad para disminuir las temperaturas. Cuanta menor temperatura, mayor tiempo de vida útil. Es malo para la salud de tus componentes tener temperaturas altas durante largos periodos de tiempo. Para empezar, lo mejor que podés hacer es suscribirte al canal. Es descargarte algún que otro software que mida la temperatura de tus componentes. Si ya tenés tu PC, antes de ponerte a pensar en qué comprar y en qué no comprar, primero descargate algún software como Hardware Info que te marque la temperatura de distintos componentes, al menos para regularla. Igual, ojo, justamente esto te lo recomiendo para que monitorees y veas qué comprar, qué no comprar, porque no sirve de nada descargarte un software, ver cómo las temperaturas están altísimas y no hacer nada para que no paren de subir. Tener un buen flujo de aire mediante ventiladores es primordial en una PC, ya que el procesador y la tarjeta gráfica no son los únicos componentes que se calientan. Los SSD SATA, HDD, SSD NVMe, las memorias, el VRM y chipset de la motherboard levantan temperatura. Y seguramente algún otro que me estoy olvidando. El problema es que estos componentes por lo general no tienen una refrigeración activa, solo pasiva, y depende qué casos. Por ejemplo, los VRM de algunas motherboards tienen un disipador pasivo, pero en las más baratas no tienen ni eso.
almacenamiento. Lo mismo pasa con los SSD NVMe o las memorias RAM. Algunos incluyen una refrigeración pasiva, pero otros no. Es por eso que te acabo de mostrar que los ventiladores son importantísimos para asegurar un buen tiempo de vida útil y seguridad a los componentes de tu PC. Porque sí, al procesador le compramos un cooler de $120 si es necesario y listo, bajamos 30 grados la temperatura. Pero la temperatura de las unidades M.2, las memorias RAM, las unidades de almacenamiento, el VRM, el chipset, la tarjeta gráfica, que es otro de los componentes que calienta muchísimo, importa bastante. Y bastante no, importa muchísimo. Y para disminuirla, lo mejor que puedes hacer es comprar unos buenos ventiladores que están dentro del rango económico. Y si estos te parecen caros, tenés la serie Redux, al menos de Noctua. Yo te hablo de Noctua porque bueno, es lo que me acuerdo. Pero estos ventiladores te van a ayudar a tener un buen flujo de aire en tu gabinete y van a disminuir la temperatura de la PC en general. Y quédate tranquilo que no es sanata, te lo voy a demostrar. Pero no nos sirve comprar cualquier fan. Hay fans baratos bastante malos que al poco tiempo se pueden llegar a romper, o hacen mucho ruido, o directamente no son eficientes, es decir, no tiran nada de aire. Por eso yo te recomiendo invertir en unos buenos ventiladores, siempre que puedas. Estos ventiladores de Noctua NF-A14 PWM Chromax Black Swap, un nombre más largo no le podían poner, son fans de 140 milímetros de muy buena calidad. Tienen un rendimiento excelente, con un buen caudal de aire y presión estática y una sonoridad muy baja, aunque es cierto que quizás su precio de $24 o casi 6.000 pesos en Argentina no se ajustan al bolsillo de cualquier persona. Si miramos el precio en dólares no es tanto por un fan de 140 milímetros, pero en Argentina no se venden oficialmente, entonces por falta de stock son caros. Si te parecen caros, también puedes considerar comprar ventiladores más económicos, por ejemplo los de la línea Redux u otros que te gusten. Es importante comprar buenos ventiladores para nuestra PC, principalmente por su tiempo de vida útil y su calidad. Los ventiladores por lo general tienen un tiempo de vida marcado y creo que estamos todos de acuerdo que no vale la pena gastarse una parte del presupuesto en ventiladores chinos, malos y caros por su RGB para que se rompan en menos de un año. Por eso hay que conocer y saber comprar buenos fans. Antes de hacer el guión de este video tenía la idea de incluir una mini guía de qué tener en cuenta a la hora de comprar fans, pero pensándolo bien, este video es más un video de reflexión de base para que entres en razón de por qué es tan importante la refrigeración en una PC, y te lo voy a demostrar con pruebas. Pero si ustedes quieren una buena guía de coolers y ventiladores, que hay muchísimo de qué hablar: presión estática, flujo de aire, sonoridad, compatibilidad, conexiones, velocidades, rodamientos, consumo y un montón de cosas más que no me da el video este para llenar toda esa información, así que está en sus manos, ustedes deciden. Para lograr un buen flujo de aire en tu PC, lo primero que yo recomiendo es tener en lo posible los mismos ventiladores y posicionados equilibradamente, pero también importa muchísimo el gabinete que tenés. No te sirve de nada tener 3 coolers frontales si tenés un gabinete malo o barato que es un horno porque tiene el frontal tapado. Esos típicos gabinetes que tienen como un cristal o un acrílico que tiene 3 ventiladores al pedo porque no pasa aire. En una PC podemos tener un flujo de aire de presión positiva, es decir, entra más caudal de aire del que sale, presión negativa, sale más caudal de aire del que entra, y presión neutra, cuando entra y sale el mismo caudal de aire. En teoría la presión neutra es la ideal, esto depende de muchísimos factores que vamos a ver en otro video. El flujo de aire de una PC uno lo puede ir armando como quiere, pero depende de qué también lo hagamos vamos a tener mejores o peores resultados. Por eso hay que seguir una regla ya establecida en lo que es el mundo de las computadoras y el flujo de aire. Los ventiladores que meten aire van en la parte frontal del case y en la parte inferior, y los ventiladores que sacan el aire van en la parte de arriba y en la parte de atrás, porque el aire caliente al ser menos denso sube hacia la parte superior del chasis. En mi PC puse 2 ventiladores NF-A14 metiendo aire adelante, un NF-A14 atrás, recuerden que los NF-A14 son estos que me mandó Noctua de 140 milímetros, y 2 fans NF-P12 Redux 1700 PWM si no me equivoco, en la parte de arriba sacando aire. Así que se podría decir que es un flujo de aire neutro negativo, más o menos, por ahí anda. Es un gabinete bastante compacto y chiquito, es micro ATX y ni siquiera tengo tarjeta gráfica, pero igualmente voy a hacer pruebas de estrés en AIDA 64 con lo que tengo a mi alcance para ver cómo se comporta la temperatura con y sin ventiladores. Como podemos ver, hay una gran diferencia de temperatura. El CPU, el VRM, el chipset y otros componentes como las unidades de almacenamiento tuvieron una mejor temperatura promedio durante la prueba. Esta prueba no es nada profesional y fue solo de 10 minutos para que vean que hay una diferencia, pero esta diferencia es mínima comparada a lo que puede cambiar la temperatura de otros componentes más calentones o en verano, cuando más calor hace y más calientes están por la temperatura ambiente. Esta prueba la uso para demostrar que baja la temperatura con un buen flujo de aire, pero les aseguro que si exijo los componentes al máximo como debe ser y si incluyo una tarjeta gráfica puede haber una diferencia aún mayor. Me van a decir, ¿son 5 o 6 grados? Sí, 5 o 6 grados en mi caso, pero cada computadora, cada ambiente, cada lugar es diferente y los componentes también son diferentes y la diferencia de temperatura puede llegar a ser de hasta 12 o 15 grados.
El mensaje que quiero dar con este video es que la refrigeración de los componentes de tu PC es importantísima, ya que las altas temperaturas acortan su tiempo de vida útil y si son muy altas pueden llegar a dañarlos. Es indispensable tener un buen cooler para tu procesador, pero también un buen flujo de aire con ventiladores para mantener con temperaturas aceptables a aquellos componentes que a lo sumo tienen una refrigeración pasiva. Probablemente si hay mucho apoyo en este video haga una guía de todo lo que tenés que saber sobre fans para tu PC, así que si les interesa, ya les dije, den todo su apoyo a este video. Si quieren, tampoco es que me voy a morir porque no le den apoyo, pues así el que no le importaba, mentira, por favor denme likes. Pero bueno, háganme saber ustedes si les interesa dándole apoyo a este video. Acá te dejo un video que seguro te puede interesar muchísimo y acá te dejo una lista de reproducción con varios videos de Noctua, 3 videos de 3 coolers de Noctua que son muy interesantes, 3 coolers para enfriar el procesador. Haciendo clic acá en este circulito te podés suscribir. Muchas gracias por ver y no te olvides de decirme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video.